Así lo dice Inosca. Los infelices granjeros americanos están frustrados y fueron a Cuba para poder lamentarse. Desde un hotel de lujo, con aire acondicionado, buena comida y trago en mano, dejaron saber que están disgustadísimos con la administración Biden, porque no los deja hacer negocios con la dictadura más antigua del hemisferio. Bueno, negocios pueden hacer, pero sin créditos o financiamientos, que es lo que desesperadamente buscan. En una entrevista de la agencia noticiosa Reuters, vemos la foto de Paul Johnson, quien preside la Coalición de Agricultura Americana para Cuba. Ahí está conversando con Frank Castañeda, a cargo del Grupo de Negocios de Agricultores de Cuba. Estamos perdiendo, se lamenta este par, ajenos a que más han perdido los agricultores cubanos, controlados por un régimen que ha vivido de lo que le den. Cuando compra no paga y no deja producir a los que saben hacerlo. El tal Paul Johnson quiere hacer negocios ya, a pesar que la administración de Biden tiene problemas para justificar cómo seguir haciendo concesiones por esas pequeñeces relacionadas con abusos, presos políticos y fidelidad al enemigo Putin. Pero eso no impide que los agobiados agricultores viajan a Cuba para gritar al unísono: estamos perdiendo y estamos cansados de perder. Vaya país para ir a decirle a un campesino ultrajado, vestido con harapos, que ni un buey tiene para arar la tierra, que hay un granjero trajeado, con tractores con aire acondicionado y calefacción, que está cansado de perder. Para empezar, hay diferencias. En Cuba arrestan al campesino que mata a su propia vaca para dar de comer a su familia y buscarse unos pesitos en vender el resto de la carne. Aunque déjenme aclarar, ha habido progreso. Desde el 2021, Cuba permitió, mediante una ley, el sacrificio de cada 3 vacas si el campesino logra que el ganado crezca, y eso es una ley oficial de la finca de los Castro, pero solo si cumple con el encargo estatal. Después de 6 décadas de barbarie, el titular oficial fue: ahora los campesinos pueden consumir carne de su propio rebaño. Vaya logro, pero con eso demuestran los cambios bajo el representante del Raúl Castro, al que llaman presidente Díaz-Canel. En Estados Unidos, la Oficina Congresional de Presupuestos reserva 428 billones de dólares para aliviar el sufrimiento de los granjeros, y eso incluye un crop insurance, una especie de seguro que si vendiste tu cosecha a unos bribones como los del gobierno de Cuba y no te pagaron, ahí estamos los contribuyentes, siempre con la plata de nuestros impuestos disponibles para el rescate. La generosidad con el dinero de otros que caracteriza a la administración Biden acaba de borrar de los libros 1.3 billones, con B, billones de dólares de deudas de 36,000 agricultores. El negocio es redondo, cobran aunque no les paguen. La igualdad no necesariamente caracteriza estos subsidios, son las fincas de más tierras y mayor producción, porque así es como funciona. Basado en ese medidor, luego es de entender que las magdalenas que lloran en Cuba desde sus lujosos hoteles no son dueños de finquitas. Como poco ha cambiado desde que estuvieron en Cuba el año pasado, los chicos, que ya no usan botas de cowboy americanos, sino mocasines Gucci, nos dicen que ellos son los que pueden arreglar el problema, porque el ministro de Economía les ha dicho que ya en Cuba operan 7,000 empresas semi-privadas. Claro, hay un pequeño inconveniente. Tienen que hacer los negocios directamente con el gobierno, no con los nuevos empresarios. Pero eso no importa. Los granjeros se preguntan por qué no van a poder hacer negocios si ya lo han hecho Rusia, Venezuela y Vietnam. Somos capitalistas, dice Johnson, representando a las industrias agrícolas. Invertimos en negocios alrededor del mundo. ¿Y por qué no en Cuba? El ingenuo americano ya está listo para unirse a los empresarios de otras dictaduras. Y el reportaje termina recordándonos que aunque Biden ha levantado algunas sanciones, permanece un embargo de la era de la Guerra Fría que prohíbe comercio y financiamiento entre los dos países
complicando así los vínculos. Y a esa inmoralidad quedan reducidas las penurias de los ciudadanos de un país que pagan por huir de él, arriesgando sus vidas en el mar o cruzando selvas a la merced de criminales carteles. Tampoco cuentan los lamentos de los presos políticos, miles de ellos, y los más recientes condenados por pedir libertad, o de sus familiares acosados y golpeados en ocasiones cuando acuden a las visitas, o del cubano promedio que no puede acudir al hotel donde toman mojitos los granjeros para quejarse como lo hacen cómodamente los hijos de Washington. Y cuando lo hacen a través de las redes, tienen problemas, como le sucedió a este campesino cuando le confiscaron sus vacas, porque un testaferro del régimen le quitó la casa y el ganado, en un país sin leyes con el que quieren hacer negocios los bienaventurados capitalistas yanquis. Son las vacas que mandó a quitar el terrateniente Boyero, después de estar celebrando 60 años de Fidel haber firmado la ley de reforma agraria y darle la posibilidad a los campesinos de tener su propio ganado y sus tierras. Hoy no me dan la posibilidad a mí, al contrario, me la quitan. Es el presidente de la CCS, que hoy está apoyando lo que está funcionando hoy en la decisión de la Comisión Agraria de quitarle el ganado a un campesino joven que hoy tiene ganas de producir lo que bueno. Como él mismo dice, a él le importa cualquier cosa que las quiten o que no se las quiten. No, yo no he dicho eso. Me lo dijo usted a mí, sí, en la reunión pasada de la cooperativa. Pero esas son pequeñeces. El malo es el embargo, nos dicen los que ya han perdido la moral, y nos preguntamos por qué sigue la dictadura de Cuba en pie si ya no le queda crimen que cometer. Por gente como esta, que se desligan de sus negocios y desligan de ellos el sufrimiento de un pueblo, porque al final, les paguen o no, no pierden económicamente y están dispuestos a hacerlo sobre los atropellos, las injusticias, los huesos rotos y los cadáveres de las víctimas. ¿Por qué pudo Hitler exterminar a millones de seres humanos por animales como estos, que caminan en dos patas y no tienen reparo en viajar desde sus fincas capitalistas en Estados Unidos para abrazarse con los cerdos comunistas del cartel de La Habana? Así lo dice Inosca.